covenants. Los covenants tienen distintas denominaciones. Lo podemos encontrar como cláusulas restrictivas, cláusulas de protección, cláusulas de compromiso, cláusulas no monetarias. Todas estas acepciones hacen referencia a los covenants. ¿Qué son los covenants? Bueno, básicamente, lo que nos dice la definición es uno de los mecanismos preventivos más usados, que consiste en introducir cláusulas en los contratos financieros para de esta forma contener el perfil de riesgo crediticio del deudor durante la vida de la financiación. Básicamente, los covenants son cláusulas que se introducen en el contrato financiero para de alguna forma, en realidad el objetivo principal es evitar que el riesgo se incremente. Es decir, otorgamos financiación bajo un cierto riesgo, es decir, que en ese momento, al momento de otorgar la financiación, nosotros calculamos un cierto riesgo, que puede ser, por ejemplo, del 0,20. Entonces, lo que buscamos al introducir en el contrato financiero estas cláusulas restrictivas o cláusulas no monetarias, lo que buscamos es que este riesgo no se incremente. Entonces, para que este riesgo no se incremente, lo que introducimos en el contrato son cláusulas que de cierta manera eviten eviten que esto suceda. Es decir, que por riesgos que están vinculados, como por ejemplo riesgos del contexto, de la actividad, o riesgos o acciones intencionales que buscan de cierta forma perjudicar al financista, para evitar este tipo de situaciones y para de cierta forma también protegerse el financista o el acreedor, es que introduce en el contrato estas cláusulas. Estas cláusulas pueden tomar diversas formas, pero su objetivo principal es evitar que el riesgo se incremente, porque esto lleva, el riesgo del incremento, lleva a que el valor de su crédito se reduzca, es decir, que tenga pérdidas por ese crédito. ¿Cuáles son las características de las cláusulas covenants o contratos restrictivos o de protección? Son que imponen obligaciones no monetarias, es decir, son obligaciones, por ejemplo, de no cambiar de actividad, de, por ejemplo, presentar informes trimestrales. Pueden tomar diversas formas, pero no están vinculadas con pagos monetarios. Su incumplimiento trae penalidades. Bien, no realizarlas trae penalidades. Por ejemplo, otro ejemplo de una cláusula covenants puede ser, por ejemplo, mantener la liquidez en un cierto nivel. Por ejemplo, mantener la liquidez en 2. ¿Qué pasa si la liquidez de la empresa se reduce? Otro ejemplo de cláusulas covenants, por ejemplo, puede ser no vender determinados activos. Por ejemplo, no vender determinada maquinaria o no vender determinada inmueble. Entonces, si por ejemplo en el contrato financiero pusimos que no íbamos a vender un cierto inmueble que forma parte de la empresa y lo vendemos, entonces puede ser que la penalidad sea que una vez que lo vendimos tengamos que devolver el crédito en ese mismo momento, por ejemplo. Buscan proteger al acreedor de los riesgos del contexto y de la reducción del valor razonable del crédito otorgado. Este es como el objetivo principal de la introducción de los covenants en los contratos financieros.